Muchísimas gracias, Mauricio, por estar en nuestro espacio informativo. El presidente Lasso había anunciado varias semanas atrás su equipo de trabajo sobre el tema de ir a una consulta popular. La pregunta de cajón: ¿es viable la consulta que plantea el presidente Guillermo Lasso y que lo hizo el día de ayer en una ceremonia en la ciudad de Quito? Bienvenido, Mauricio, buenos días. Rubén, buen día, un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de W Radio y a una pregunta tan puntual, una respuesta puntual. Sí, es viable que el presidente realice un proceso de democracia directa de la mano de la ciudadanía. La figura del referendo para lograr cambios constitucionales está prevista en la Constitución y, por supuesto, sorteando los filtros que están establecidos en la misma norma suprema, es altamente probable que los ecuatorianos terminemos decidiendo sobre uno o varios temas de aquellos que han sido planteados junto a las elecciones seccionales de febrero de 2023. Ahora, también escuchamos de que varios actores que están cercanos al presidente de la República habían manifestado de que podría hacerse esta consulta popular este año 2022, no trasladarlo a las elecciones de febrero del año próximo. ¿Será posible? ¿Se alcanzará? Porque esto debe ir a la Corte Constitucional para ser aprobado, lo que está preguntándose por parte del presidente. El primer escollo que hay que sortear es este filtro, esta revisión previa de la Corte Constitucional. De acuerdo con la ley, tenemos aproximadamente hasta la segunda semana de octubre para saber si lo planteado por el presidente de la República es constitucional, está anclado a los estándares e instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y pues será a partir de entonces que se puede dar forma a la consulta. Ustedes saben perfectamente bien los procesos que lleva a cabo en este caso la autoridad electoral, y por supuesto que podría diferir con muy pocas semanas la consulta de las elecciones seccionales. Sin embargo, hay que decirlo que en una situación económica como la que atraviesa el país, llevar dos procesos separados con tan poca diferencia de tiempo nos costaría bastante. Me refiero entre 45 y 50 millones de dólares, recursos que el país en este momento necesita para atender la salud, la educación o incluso la inseguridad. Así es que ojalá, más allá de la débil estrategia que implica juntar estos dos procesos en uno solo, se realicen a pesar de ello de manera conjunta y nos ahorren a los ecuatorianos, como he mencionado, algunas decenas de millones de dólares. Cierto es lo que menciona Mauricio. Esto exigiría un gasto extremadamente alto, pero iríamos a tener también una cantidad de cosas. Yo no sé si el pueblo tendría la capacidad de discernir. Quienes estamos mucho más empapados de la parte política, tendremos el enorme problema de ver a tanto candidato primero, a tanto candidato, y luego de esto también entrar en la consulta popular, que hará que en el fondo quizás ni siquiera exista un exhaustivo examen de qué es lo que está preguntando el presidente de la República. Ahora, el presidente se ha orientado en tres áreas y lo dijo el día de ayer. La una sería la seguridad ciudadana, la otra sería el fortalecimiento de la democracia y una tercera área sería la protección del ambiente. La estructura de estas preguntas, Mauricio, ¿cómo ha planteado el presidente de la República, viéndolo ya desde el plano jurídico, están bien planteadas? Debemos decir que la Corte Constitucional no únicamente va a revisar si esto se ajusta al marco jurídico vigente, sino, por ejemplo, también cuestiones de forma, como que la redacción esté adecuada y no induzca a la ciudadanía a votar de una u otra forma. Hay algunas correcciones que indudablemente hará la Corte Constitucional. Tú debes haber visto, Rubén, que por ejemplo en algunas preguntas, por no decir en todas, hay una redacción bastante problemática en aquella parte que se dice texto introductorio antes de la pregunta. En esos textos introductorios o frases introductorias, unas simplemente presentan datos, otras definitivamente están induciendo a votar de una forma en específico.
ejemplo, el de la pregunta 5, que dicen actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros. Y viene la pregunta. No quiere decir que no coincidamos con el planteamiento del Ejecutivo, pero la Corte indudablemente diría que eso está induciendo a un voto en específico y modularía o modificaría aquello que está planteado. Hay que mencionar también, Rubén y amigos, que hay algunos temas que ya han sido discutidos preliminarmente en la Corte Constitucional, bien sea por iniciativas similares de cambio al texto de la norma suprema por iniciativa ciudadana o incluso temáticas que han sido abordadas a través de acciones de inconstitucionalidad. Y si bien es cierto que esto tiene particularidades propias, esos precedentes de análisis podrían ser considerados en este caso por la magistrada que tiene a su cargo el análisis de lo entregado por el Ejecutivo, la doctora Alejandra Cárdenas. Mauricio, yendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el quinto poder del Estado, llamado de esta forma, desde su creación hasta el día de hoy, altamente cuestionado por lo que ha venido haciendo, por las designaciones polémicas, por inclinaciones políticas, en fin, por un sinnúmero de cosas. Para el ciudadano pasa inadvertido el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que quizás ni conoce. Vamos a elegir miembros que van al Consejo de Participación, Mauricio. No tenemos idea. Hay que votar porque hay que votar, pero nadie sabe por quién está votando. ¿Qué pasa con esta pregunta que el presidente va a poner en esta consulta popular? En lo personal, Rubén, considero que la pregunta es adecuada para la modalidad que se está planteando. El hecho de que la ciudadanía pueda, con su decisión, limitar las funciones de designación de autoridades, quitárselas al Consejo de Participación Ciudadana, es algo que hemos discutido varios de nosotros desde hace algún tiempo. Ahora bien, la pregunta tiene apenas 6 líneas y podrá verse muy vistosa y llamativa en la papeleta, pero el anexo planteado por el Ejecutivo en este momento tiene 12 páginas. No solo que enfrentaríamos el problema que tú mencionas, el de que el ciudadano probablemente ni siquiera tiene en el radar el tema de la designación de autoridades, sino que además se enfrentaría a 12 páginas de anexo. Es decir, 12 páginas de cambios en el texto constitucional que difícilmente van a ser leídos al momento de votar, mucho menos de manera previa. Ahí nos enfrentaríamos a esas campañas irresponsables que incluso tú debes haber visto, iniciaron ya el día de ayer en redes sociales, que sin tener siquiera las preguntas calificadas y están hablando de una posición por el sí y una posición por el no. Así es que hay que continuar analizando y hay que sobre todo esperar a lo que diga la Corte Constitucional para poder tomar partido por una u otra opción. ¿Qué pasa con el tema del Consejo Nacional Electoral, que también traslada en una pregunta en la cual le dice está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% y obligados a llevar un registro de sus miembros auditados periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que esto aquí, para nadie es desconocido que hay partidos de alquiler, que se compran firmas, que se registran movimientos, partidos políticos, de maneras chuecas en el país. ¿Está correcto lo que está planteando el presidente sobre el Consejo Nacional Electoral? En lo personal me queda debiendo, Rubén, porque ya nuestro ordenamiento jurídico establece ese 1.5% de afiliados o de adherentes para la creación de partidos y movimientos políticos. El porcentaje no cambia. Ya el Código de la Democracia ordena a la autoridad electoral hacer un control tanto previo al otorgamiento de la personería jurídica, tanto como permanente respecto de estos afiliados o adherentes. Lo que se está planteando es ratificar lo que ya existe. Y por un referendo o una consulta popular no vas a lograr resultados si lo que origina el problema es la inacción de las autoridades electorales al momento de hacer un control adecuado. Mira la sorpresa con la que se llevaron aspirantes a la Policía Nacional cuando aparecieron afiliados o adheridos a organizaciones políticas. Mira la sorpresa que se han llevado postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando aparecen afiliados
a partidos políticos o adheridos a movimientos políticos en provincias que ni siquiera son las de su origen. Esto, en lugar de formar parte de una consulta popular o de dedicársele una pregunta en específico, se solucionaría si el Consejo Nacional Electoral, como hace muchos años hizo, tú recordarás, abre públicamente el registro de afiliados y adherentes para que personas como tú, yo y nuestra audiencia podamos hacer consultas sin llenar formularios eternos y esperar días de tramitología, sino que en ese momento se nos diga si estamos o no forzadamente afiliados o adheridos a una organización política. Esta pregunta 5 no tiene sentido cuando ya la normativa vigente consagra exactamente lo mismo. La gente entenderá o discernirá con mucha facilidad lo que se está hablando cuando dice: ¿está de acuerdo usted con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Preguntas complejas, difíciles, que requieren de mucha explicación, Mauricio. Y probablemente, Rubén, las mejores preguntas, las mejor intencionadas, las que podrían merecer un debate menos político, más técnico y concienzudo, son la pregunta 7 y 8 referente a los temas de los derechos de la naturaleza. Ojalá no se pierdan de vista en este berenjenal o en este mare magnum político al que vamos a estar sometidos a propósito de las 6 preguntas previas. Ojalá, además, esto no haya sido simplemente una estrategia del gobierno nacional para meter 2 preguntas que llamen la atención de algunos grupos que nuevamente están en el sector de la oposición al gobierno y que pues en este caso, como he dicho, el análisis se haga de la mejor manera posible para comprender que, por supuesto, hay cuestiones que ya están establecidas en la ley, pero de manera óptima se consagrarían constitucionalmente o que en su defecto promuevan, como es el caso de la pregunta número 8, acciones para que la ciudadanía, para que aquellos que están así afectados o beneficiados por los temas que en este caso cierto tipo de actividades trae, puedan obtener compensaciones a cambio de lo que se conoce como generación de servicios ambientales. Así es que buena hora que se incluya esto, ojalá se le comunique además al país de la manera más sencilla posible para evitar distorsiones o manipulaciones como con seguridad ocurrirá respecto de las 6 preguntas iniciales. Hay preguntas también que caen por su propio peso. Todos hemos visto el grado de aceptación que tiene la Asamblea Nacional. Estamos en el 6%, un poco más de un año de gestiones, un año y unos meses más, que creo que terminará la gestión y terminaremos con un grado de desaprobación en números negativos, Mauricio, porque así es como se va viendo cada cosa que se hace en la Asamblea. No deja de asombrarnos a los ecuatorianos. El decirle y preguntarle que si estamos de acuerdo con reducir el número de asambleístas, yo creo que la pregunta acá es por su propio peso, ¿no? Sin duda, pero Rubén, hay que leer entre líneas. Y yo te pregunto, en este momento, ¿cuántos asambleístas nacionales elegimos los ecuatorianos? Quedamos en deuda. Exactamente, No, quedamos en pero deuda. mira, la Constitución nos ordena elegir 15 nacionales. Ustedes en Azuay, nosotros en Pichincha, votamos por los mismos asambleístas nacionales, 15. Lo que está proponiendo el Ejecutivo en este momento es 2 asambleístas elegidos en circunscripción nacional por cada 1.000.000 de habitantes de acuerdo con el último censo. Es decir, en el caso de los asambleístas nacionales, considerando los 18 millones que el censo arrojaría a fin de año, en lugar de 15 elegiríamos 36 legisladores nacionales. ¿No era la intención reducir el número de asambleístas? Claro, a nivel provincial se lo hace, pero mira que a nivel nacional pasamos de 15 a 36. ¿Con qué objetivo? Por otro lado, hay que ser respetuosos, coincidamos o no, de los ecuatorianos residentes en el exterior. Poner que en este caso la representación se realizará en función del número de habitantes y que se elegirá un asambleísta por cada 500,000 ecuatorianos habitantes que residan en el exterior, es ridículo. ¿Por qué? Porque más adelante, en el propio anexo, se le está ordenando al Ministerio de Relaciones Exteriores hacer una suerte de censo fuera porque no hay datos
de los ecuatorianos residentes en el exterior, porque desafortunadamente muchos de ellos han migrado de manera irregular. Y para que tú tengas una idea de la desproporción, asambleístas para América Latina, el Caribe y África se eligieron sobre la base de un registro de electores que apenas superaba los 30,000 ecuatorianos. Decir que ahora va a ser 1 por cada 500,000 es anular la representación de los ecuatorianos residentes en el exterior. Coincidamos o no, esto va a generar problemas en la Corte Constitucional. Y finalmente, Rubén, el problema con la Asamblea Nacional no está en el número de legisladores. Podemos tener 80, 100 o 500 que mientras tengan la calidad de los que hoy nos representan, el problema de gobernabilidad y el problema de manipulación de beneficio propio y de incentivo para su organización política permanecerá a lo largo del tiempo. Hay una gran diferencia entre la cantidad y la calidad, con lo cual acá creo que difícilmente se soluciona algo. Hay otra pregunta que va y toca a la Fiscalía General del Estado. Ya vimos que el día de ayer hubo un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado que no estaba de acuerdo con lo que el presidente está pretendiendo preguntar en esta consulta popular. Jurídicamente, ¿es viable lo que está preguntando el presidente Mauricio? ¿Está ajustado a una realidad de lo que queremos los ecuatorianos? Yo no sé si está ajustado a la realidad de lo que queremos los ecuatorianos, que nos sentimos tan distantes de las instituciones y que hemos visto a la Fiscalía como parte de ese esquema de impunidad y de falta de sanción a los corruptos, por ejemplo. Lo cierto es que si vas a hacer una pregunta respecto de otra institución, lo menos que debes hacer es consultarle si está de acuerdo o si van a empatar criterios de tal forma que no suceda lo que el día de ayer, que lanza el Ejecutivo la pregunta, incluso proponiendo la creación de un consejo fiscal. En el texto específico se le ordena a la fiscal crear dicho consejo en el caso de que la pregunta sea aprobada, y en cuestión de minutos sale la fiscalía a decir que no coincide con el criterio de lo planteado. Así es que ahí lo que estamos viendo es una vez más este divorcio que tiene el Ejecutivo con instituciones que incluso en este caso le parecían o nos parecían cercanas a él, y el resultado es que vas a tener a una propia institución promoviendo un voto en contra por no estar de acuerdo con lo que se está planteando. Mira, ese tipo de problemas que ya parecen cuestiones simples terminan ahondando una crisis de gobernabilidad y de divorcio institucional que termina afectándonos a todos. En la otra pregunta, ¿está de acuerdo, dice, con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? ¿Qué opinión te merece, Mauricio? Este es un tema delicadísimo, Rubén. Por supuesto que estamos conscientes que hay ecuatorianos que están inmiscuidos en actividades irregulares, en proyectos regionales, por llamarlo de alguna forma. Tú has visto lo que ocurre con el narcotráfico, lo que ocurre con este tipo de acciones que incluso en otros países son de terrorismo. Y pues en ese sentido nuestra Constitución actualmente prohíbe la extradición de ecuatorianos. No es un tema nuevo en el texto constitucional. Desde la Constitución del año 46, 1946, si mal no recuerdo, está establecida esa prohibición. Y me temo que es probable que la Corte Constitucional en este caso ponga un filtro a dicha pregunta, aseverando que lo que se plantea es regresivo de derechos. No nos olvidemos de este tema. Así es que podemos estar de acuerdo con que se actúe como en otros casos se ha actuado. Hemos visto que esto, por ejemplo, ha sucedido en Colombia o en México, pero hay que ser muy cautos respecto al ordenamiento jurídico vigente, pues muchas cosas, por desgracia, podemos querer, pero muy pocas terminamos con el poder, porque siempre hay filtros que hay que respetar en función del Estado de Derecho. Lo cierto es que combatir la inseguridad, combatir el crimen organizado, es una tarea que demanda acciones mucho más concretas que sacar el ejército a la calle o que permitir la extradición de ecuatorianos. Ojalá detrás de esto haya un plan integral a cargo del gobierno nacional para combatir este problema que ahora nos aqueja en todo el país todos los días. Hay un problema que estamos viviendo los ecuatorianos y que ya creo que se está convirtiendo en una situación que muy poco ha hecho el gobierno o muy poco ha podido controlar: la inseguridad, Mauricio. El presidente plantea
con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para de esta manera, en conjunto las dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, poder combatir el crimen organizado que se ha ido de las manos en el actual gobierno. ¿Es factible esto? Es deseable, indiscutiblemente, pero este es otro de los puntos que ya ha merecido observación de la Corte Constitucional. Y no solo por el hecho de lo que manda nuestra Constitución, pues lo que se hizo fue declarar inconstitucional una norma inferior, sino por estándares interamericanos que están vigentes incluso a partir de un caso que se siguió ante la Corte Interamericana contra Ecuador. En mayo del año pasado, el 5 de mayo específicamente, la Corte Constitucional, Rubén, emitió una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de ciertas normas que estaban relacionadas, recordarás tú, con la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana y de orden público. La Corte Constitucional no solo que dijo que esto era inconstitucional, sino que su análisis se realizó a través de lo que ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay un caso, el caso Zambrano Vélez contra Ecuador, que ya le sancionó al país por lo sucedido y que simplemente establece de manera muy puntual el mantenimiento del orden público interno, que el mantenimiento de la seguridad ciudadana debe estar primariamente reservada a cuerpos policiales civiles. Y que si bien es cierto, como plantea el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas pueden intervenir excepcionalmente en tareas de seguridad, es vital que esto se realice de modo extraordinario, subordinado y complementario, que además esté debidamente normado y sea fiscalizado por las autoridades. Eso está planteando el Ejecutivo en el cambio constitucional de la pregunta 1, pero podría obtener alguna observación por parte de la Corte Constitucional sobre la base de lo que he mencionado hace un momento. ¿Es deseable? Por supuesto que sí. Esperemos que en este caso ese tipo de acciones, como he dicho, formen parte de un plan integral más grande, porque no viene la consulta popular con una varita mágica para que después del sí, de la noche a la mañana, los ciudadanos tengamos seguridad y podamos estar tranquilos por las calles del país. Hay mucho más de fondo. Mauricio, ¿podría darse que en el análisis que haga la Corte Constitucional a lo que está planteando el presidente Lasso, que de pronto diga esta pregunta no es viable, o tiene que corregirse, o reformularse, o las preguntas que está haciendo el presidente de la República tendrán ligeras correcciones o algunas se podrían eliminar? Sin duda, la Corte Constitucional puede hacer todo lo que tú has mencionado. Puede decir que lo que se pregunta es inconstitucional e incompatible con los estándares internacionales y simplemente no forma parte del proceso. Puede además decir, en cuanto a la forma, que lo que se está planteando no va por la vía de la enmienda, artículo 441 de la Constitución, sino que debe ir por la vía de la reforma parcial, artículo 442, es decir, a través de la Asamblea Nacional. Puede hacer correcciones de forma, es decir, eliminar términos, eliminar frases, plantear una nueva redacción acorde a los estándares y a la Constitución, o puede calificar todas las preguntas y decir que están perfectas. Lo cierto es que la gran tarea que tiene la Corte Constitucional debe estar debidamente fundamentada y servir para que los ecuatorianos podamos decidir sin influencias y, por supuesto, que el resultado de nuestra decisión, como ocurre en este caso con un proceso de referendo, entre en vigencia de manera automática tan pronto se proclamen los resultados oficiales. Por eso es clave esta revisión preliminar. Mauricio, te voy a hacer una pregunta difícil desde el punto de vista que un poco nos proyectamos al futuro. Independiente de qué diga la Corte Constitucional, si califican todas las preguntas, que se modifiquen, como sea planteado y como llegue la consulta popular. ¿Tú crees que el ecuatoriano y el ciudadano va a tener el grado de discernimiento de todas las preguntas para decirle a esta le pongo sí, a esta le pongo no, a esta le vuelvo a poner sí? Se dé el tiempo necesario para poder revisar qué es lo que nos conviene para el futuro de nosotros,
o irá a votar en combo? ¿O sí o no? Me encantaría que por primera vez los ecuatorianos analicemos de manera responsable y sobre todo votemos de manera responsable, pero esto es poco probable. Me temo, Rubén, que incluso pueda repetirse la historia de los 80 y de los 90, en que los ecuatorianos decidan en función de la popularidad, de la credibilidad o de la confianza del presidente y no considerando el contenido de lo que se le está preguntando. El reto que tiene por delante el presidente de la República es el de comunicar de manera sencilla el contenido del referendo y buscar apoyos más allá de su débil imagen respecto de la ciudadanía. Ojalá, como digo, haya responsabilidad incluso por parte de los actores políticos. No te olvides que dentro del dinero que se asigna a este tipo de procesos, también se asigna pauta a través del Fondo de Promoción Electoral a aquellos actores que se inscriban por el sí o por el no. Y esos son recursos que nos pertenecen a todos. Que esa campaña informativa que debe hacerse se haga de la mejor manera posible para que nadie nos dé decidiendo, sino que seamos nosotros los que saquemos nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo en la distancia. Buenos días. Gracias, Rubén. Un abrazo para ti, para la audiencia y pues siempre a la orden. Aquí listos para el análisis cuando corresponda. Muchas gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos analizado lo que planteó ya el gobierno nacional el día de ayer. Difícil, ¿no, Carlos? Complicado. Imagínese que usted tenga anexos de muchas páginas. ¿Quién va a ir a leer?